Buenos, mis queridos viajeros de la Medina, Musilla o la actual Murcia. Me encuentro en una zona muy transitada en la cual podemos ver varias cosas. Una de ellas es el río Blanco o río de Segura, que ha tenido mucho que hablar durante varias décadas y generaciones. Este río sirvió como defensa a la propia Medina por varias cosas. Una, para defenderse de los pueblos más rigoristas del norte de África, de árabes, y por otro, por la reconquista que se estaba haciendo en la península ibérica de la parte de los cristianos. ¿Y dónde se situaba este río Blanco? Justo delante de la muralla, de la gran muralla, que luego también podremos hablar un poco. Y esa muralla delante del río se encuentra en el actual ayuntamiento de Murcia. Vamos a hablar un poco de la fundación de la Medina. Como sabremos, la Medina se creó en 1825. Unas fuentes dicen que fue el propio Abderramán II y otras dicen que fue el hermano. Pero como todos coinciden, es que la Medina no se creó como concepto de ciudad, de urbanismo, no. Se creó como un concepto de urbanismo militar para poder defender aquellas zonas que no podía controlar la Córdoba, que es donde estaba el califato que había instaurado Abderramán I. Bueno, se instaura y la población militar ya va creciendo a una población normal, con ricos, pobres, poderosos. ¿Qué pasa? Se crea la ciudad, su urbanismo, su arquitectura, como la propia Córdoba. ¿Y qué decimos? Llegan y dicen, lo que hay que tener, lo primero es la mezquita Aljama. Esa mezquita Aljama se corresponde con la catedral de Murcia. Son muy pocos los restos que no han quedado de esa mezquita, y los restos que podemos ver son de columnas del pórtico central y principal. Como sabemos, la mezquita se orienta de norte a sur y se accede por un pórtico de entrada de patio. Bueno, y en la mezquita alrededor se hace la vida de esa propia Medina. La población aumenta progresivamente y después de esa arquitectura religiosa decimos, bueno, tiene que haber casas, ¿no? Arquitectura doméstica, y se crean las casas domésticas. Y las casas domésticas siempre tienen una misma tipología, un patio central en el cual se desarrollan las diferentes estancias. No suele ser habitual encontrar ventanas hacia el exterior, al interior del patio sí puede haber. Y también, pues esas casas responden a muchos tipos, muy decoradas, a lo que puede responder a gente adinerada, o pobres, de gente menos adinerada. Las casas, por una parte tenemos las casas, que decimos, ¿se ha conservado algún resto? Pues sí, se ha conservado resto en la calle Victorio y en el propio Arrabal, en el yacimiento de San Esteban, podemos encontrar también diferentes tipos de casas. Bueno, luego llega la hora del comercio dentro de la muralla. Ya fuera otra historia. Dentro de la muralla se crean zocos, o funduk, almóndigas también, y responde a la tipología como de casa también, con un centro de patio, que hay estancias para los comerciantes,
luego la estancia más vista al público y bueno, por un lado. Luego por otro lado tenemos que hablar del culto también. El ejemplo más significativo y más importante que podemos tener dentro de esa Medina se encuentra en la iglesia de San Juan de Dios, justo detrás de la catedral. ¿Y qué encontramos ahí? Principalmente encontramos un mihrab muy ricamente decorado y el muro de la quibla, la cúpula gallonada, también muy rico. El poder, la exuberancia. Y responde a un oratorio privado. Oratorio privado del Alcázar Mayor. ¿Y por qué fue tan rico? Como sabéis, España, Murcia tuvo un gran esplendor en los siglos XII y XIII. ¿Por qué? Por el rey Lobo. El rey Lobo llega, que no era de aquí, de Murcia. Llega, se instaura, hace pactos con los cristianos, una prosperidad. Lucha contra los almohades que exigen ese periodo de terceras taifas, pero logra mantenerse. Y durante su mandato, como decimos, su gran decoración es mihrab o el Alcázar Menor. El mihrab, que forma parte de un oratorio, forma parte del Alcázar Mayor, y en ese Alcázar Mayor también se ha podido encontrar enterramientos privados que podemos suponer de la familia real. Sobre todo esos enterramientos se han podido investigar que han sido mujeres y niños. Encontramos una tumba de 2 gemelos. Y como digo, esa tumba forma parte del enterramiento musulmán. ¿Cómo se hace el enterramiento musulmán? Coge al difunto, lo pone en lateral, siempre mirando hacia la Meca, hacia el sur. ¿Por qué? Porque hacia el sur se encuentra la Meca. Y eso es una tipología que también vamos a encontrar en la mezquita, que siempre se orientan hacia el sur. Bueno, esos enterramientos que responden a una tipología de familia adinerada, podemos decir que son una maqbara, porque es un enterramiento privado para la familia. Luego los enterramientos funerarios a cualquier tipo siempre se hace cerca del muro, pero fuera del muro. Me quiero referir a la muralla. En la Medina hemos encontrado varios enterramientos, por supuesto. Santa Eulalia, hemos encontrado también una maqbara, que también tiene que pertenecer a una familia adinerada, por supuesto. Las maqbaras son nichos familiares, no es como los enterramientos de pobres que uno junto con otro, así no, que se diferencia. Bueno, es la vida y la muerte de la propia Medina. Nace y muere en la Medina, y esa gente adinerada hace constancia que han quedado aquí por las maqbaras. Luego, por otra parte, tenemos los baños, unos baños que son importantes para el aseo de los árabes y de las mujeres también, que si tiene 2 salas, esos baños árabes, la templada o fría y la caliente. Ellos no se sumergen como los romanos. Ellos lo que hacen es lavarse. No son piscinas, hay vapores, y restos que no han quedado, pues puede ser en la iglesia de San Jerónimo. Unos restos que hemos encontrado el horno, el caldarium, como esa estructura para calentar el vapor, el agua. Vale. Después de todas estas tipologías de arquitectura, podemos decir que la Medina prosperó muchísimo y tuvieron que defenderla.
tanto los sucesores de Abderramán II como los sucesores de Rey Lobo y los almohades. ¿Qué pasa? La muralla que consta de 3 cosas: ante muralla, foso o la fosa, y la muralla en sí. Y lo importante de Murcia es que tenía el río, o sea, una defensa muy buena. Restos de esas murallas: en el Ayuntamiento de Murcia tenemos restos en Santa Eulalia, que podemos decir que también se ve como el sistema de la puerta de la muralla de Santa Eulalia. Hemos encontrado en la Escuela de Arquitectos, hemos encontrado en Verónicas, hemos encontrado en edificios privados y también una que no está expuesta porque se enterró de nuevo, es la de la Plaza Romea, al lado de Platería, para situarnos. O sea, la muralla fue tan grande que es la defensa de la propia Medina. Baños, que no he dicho dónde se pueden situar. Pues los baños podemos decir que hemos encontrado en la calle Madre de Dios, que si nos fijamos está justo detrás del ayuntamiento, en la Gran Vía. Y de los zocos, como hemos hablado, también se ha encontrado uno en la Plaza Belluga, pero no quedan restos. Y bueno, también puedo deciros que en el siglo XII y XIII ya no hay sitio para la población, y es cuando entra el arrabal de la Risaca. El arrabal de la Risaca fue también tan importante que se amuralló también y respondió también con las tipologías de la Medina: mezquitas, pero no aljamas, mezquitas de barrio, zocos, albóndigas, entrenamientos, de todo. O sea, es que de todo. Y bueno, más tarde, más a continuación, hablaré de por qué sabemos de la existencia de los arrabales. Que no contó con solo uno, contó con varios, pero el más importante es el arrabal de la Risaca, con el yacimiento de San Esteban, que también posteriormente hablaré. Y iremos viendo por dónde iba ese arrabal. Iremos viendo cositas y analizando el yacimiento. Y bueno, y se me olvida también mencionar que el arrabal de la Risaca contó con un alcázar menor. ¿De qué se diferencia el mayor que el menor? Simplemente que el menor se encuentra justo detrás de la muralla, extramuros, no intramuros, extramuros, y era como palacio vacacional. Y en ese alcázar menor, que hoy se encuentra en el Palacio de Santa Clara, tenemos dos alcázars. Uno que nos da la datación que del siglo IX existió uno, y uno del siglo XI y XII con el Rey Lobo, con ese gran patio central, la alberga, todo. Y también hablaremos posteriormente del sistema de las calles con el yacimiento, para que veamos los ejemplos. Y también se va a hablar de las crucerías, de cómo ese sistema, cómo llevaban el agua, suministrarlo. Bueno, ya nos encontramos en el Paseo del Malecón, que se sitúa, si nos vamos geográficamente a la Medina, a extramuros. O sea, oficialmente
Estamos en el Arrabal de la Risaca, y nos vamos a centrar sobre todo en el urbanismo, en varias iglesias, para ver cómo se desarrolla ese arrabal, y ya pues para terminar vamos al yacimiento, y ahí pues ya se hablará de todo el arrabal y todo. Bueno, y como he dicho desde el principio, hemos conservado restos de estas murallas. Un ejemplo muy bueno es la muralla, antemuralla y torre de la Medina Musilla, y se encontró con unas excavaciones, el claustro que anteriormente estaba aquí, y como digo, hay muchísimos ejemplos más. Colegio Arquitecto, la calle Sagasta, San Juan de Dios, el Ayuntamiento de Murcia, Santa Eulalia, etcétera, etcétera. Es que hay muchísimos restos y tenemos un gran patrimonio de muralla aquí en Murcia. Dos, uno, ya. Bueno, pues nos encontramos ante un sitio estratégico geográficamente para situar un poco el arrabal de la Risaca. Le estoy dando tanto empeño al arrabal de la Risaca porque es el más importante, el que más información tenemos, el que ha dado más trabajo de investigación, de prácticas de la Universidad de Murcia, y que ha hecho varios másteres relacionados sobre el arrabal, y TFG también. El arrabal, para situarlo, pues podemos decir que se extendía de norte a este, y era importante porque estaba amurallado, una segunda Medina, podemos decirlo así. O sea, yo lo domino como una segunda Medina. Tenía todo lo que tenía una Medina, pero no la mezquita jamás. Y esta extensión podemos situarla entre la iglesia de San Antonín, que es la que nos encontramos ahora mismo, la iglesia de San Andrés, que estamos un poco más para allá, que la veremos, y la iglesia de San Miguel, que también la veremos ahora. Y pues eso, vamos a ver puntos geográficos de la Medina, de esa segunda Medina. Sí. Bueno, pues nos situamos en la iglesia de San Andrés, como podemos observar. Bueno, pues esta iglesia es también un punto geográfico del arrabal de la Risaca. Como he mencionado antes, ya nos faltaría la última, que sería San Miguel. Hola viajeros, nos encontramos en la iglesia de San Miguel, último recorrido de la situación geográfica de dónde estaba el arrabal. Y ya nos iríamos al arrabal, a San Esteban, al yacimiento arqueológico. Vamos allá. Bueno, y os preguntaréis, ¿dónde estamos ahora? Oficialmente en el yacimiento arqueológico de San Esteban, que lo hemos dicho tantas veces anteriormente. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas menciones de meternos de lleno con el yacimiento. El yacimiento arqueológico se encuentra al lado del Palacio San Esteban, que lo encontramos a nuestro lado. En este palacio, bajo él, pues se supone que había ruinas de palacio islámico. No tenemos la certeza claramente, pero ahí lo dejamos. También podemos mencionar que el yacimiento arqueológico que forma parte de San Esteban contó como una medina. Su población
su calle, su urbanismo, su oratorio, su alcázar menor, las acequias, diferentes tipologías de arquitectura, como religiosa, civil, doméstica, casas de todo tipo. Y como digo, estaba amurallado. No había tanta gente en verdad, porque ¿qué pasa? La Medina llega un momento que dice, ya no puedo más, ya no puede más gente, se colapsa. Y entonces esta Medina, que es el Arrabal, acoge a esa gente que iba a colapsar la Medina Musilla. Como puedo decir, también ha sido objeto, que también vamos a hablar un poco de cuando se inició, así ha tenido importante y a lo importante me refiero que cuando se descubre qué importancia tuvo a lo largo de varios años hasta nuestro año 2022. Pues ya nos encontramos en el conjunto arqueológico de San Esteban, que antes de analizar lo que se ha encontrado en la fase 0, denominada así por los arqueólogos y historiadores, me gustaría citar fuentes que dan constancia de que existió el Arrabal y que podemos datarlo. En primer lugar, podemos decir que Abu Abd-Allah al-Idrisi, en su Nuzhat al-Mastaq Hilal, escrita a mediados del siglo XII, confirmó la existencia del Arrabal amurallado y recogido por la acequia al-Jufía, que posteriormente hablaremos de esa al-Jufía. Y dice: Murcia es la capital de la tierra de Tumir, situada en un llano sobre el río Blanco, y tiene un arrabal bien poblado por mucha gente, y su arrabal tiene murallas fuertes que lo cercan, realizadas con buena construcción, y el agua divide en dos su arrabal. Con posterioridad, otras fuentes árabes recogen la existencia del arrabal de Ar-Risaka como In Said, o muy especialmente el poeta Hassan al-Qahtayani, que de 1211 a 1285, que en su largo poema, escrito desde el estilo norteafricano, la Qasida Basura evocará el Arrabal y sus calles, y dice: entonces eleva los nimbos suavemente y suelta las riadas para llegar a la prosperidad, y al camino alto de la huerta que bordea el río del paraíso desde la puerta de Bet al-Munén hasta las blancas casas de la Risaca, cuya contemplación hiere la vista del que las mira, y atraviesa la puerta de la Noguera, abundante agua destinada al riego de las cercanas residencias extranjeras, y del barrio de Asanacá, de brillante aspecto, exuberante vegetación y espléndida cosecha. Y esas son las fuentes muy más importantes. Ya. Bueno, vemos las excavaciones realizadas en el 2008. Estuvo más o menos 9 años bajo textiles. No fue hasta el 2018 su investigación. Y de los textiles, claramente. Este arrabal, el conjunto,
ha dado mucha importancia. Junto con la Universidad de Murcia y varios arqueólogos han realizado varios proyectos y gente de la Universidad de Murcia han realizado las prácticas aquí. Ha sido investigación de varios TFGs, de varios másteres, ha sido algo de gala de este gran iceberg de la Medina. En este conjunto podemos encontrar varias tipologías de arquitectura doméstica. Estoy hablando de las casas. Casas pobres, casas adineradas. Podemos hablar de unas 75 más o menos encontradas. ¿Y qué pasa? Que este arrabal nos da la precisión exacta de el urbanismo, las calles, de cómo era la vida islámica en el siglo XI, XII y XIII. Amurallado, diferentes tipologías de arquitectura que analizaremos ahora, como comercial, religiosa, palacial. Había enterramientos aquí, por supuesto, con una maqbara también, incluso. Y como digo, objeto de investigación. ¿Qué pasa? Aquí la gente se plantea, bueno, los arqueólogos y historiadores se plantean si esto fue un lugar para los marginados o fue un lugar para la población. Yo creo, sinceramente, que fue una segunda Medina dentro de la Medina principal. Como he mencionado antes, la Medina se abastece muchísimo y llegamos a un punto que se tiene que construir no hacia río, sino de norte a este, que es donde nos encontramos. Y entonces realizan el arrabal de Resaca. No es un lugar para los marginados, claramente. Como dato para los fanáticos, en esta arrabal se ha encontrado un trocito de cerámica así, y que nos da la importancia del comercio oriental que tuvo este arrabal. Y el arrabal nos vamos a centrar en tres cosas muy importantes, que es el recinto denominado recinto 1, el cementerio o maqbara y el oratorio privado. Bueno, pues ya después de todo lo que hemos hablado, nos queda hablar de las arquitecturas que encontramos en este recinto, de las más importantes, claramente. Vamos a hablar del recinto 1, denominado así. ¿Y qué podemos decir? El recinto 1 tiene una superficie de unos 465 metros cuadrados. Se realizó con argamasa de cal, con las losas de ladrillo, cocido y piedra. En 2009 los investigadores llevaron a cabo una investigación que no era un conjunto residencial, no era una casa por sus amplias dimensiones. Posiblemente pudo ser un funduk o una alhóndiga. En esto vamos a encontrar y las mismas características en todas las infraestructuras que hemos hablado. Tiene un patio central porticado. Como digo, incluso se llevó a decir que posiblemente tuvo dos plantas. La planta baja es la que podemos encontrar, pues, zona de almacenaje de los materiales transportados, claramente,
Porque claro, si la planta superior era la zona de habitaciones o de estancias para los comerciantes, pues esos comerciantes traían mercancías y la guardaban en esos espacios de almacenaje. Tenía una cuadra y la zona pues de servicio. La planta superior, ya lo hemos dicho, sala de estancias. Como también puedo decir, no hablamos de una residencia por su amplia dimensión. ¿Qué pasa? Que se encuentra en la calle que se ha denominado calle Eñe, que va de noroeste a oeste, y que también encontramos edificios de comercio, como que pudo estar dedicado a la artesanía o al comercio. Podemos encontrar 5 sistemas de evacuación hidráulicas en este recinto, y como podemos ver o podemos intuir que ese gran patio estuvo porticado, grandes dimensiones, de nuevamente dicho. Bueno, pues tras analizar la planta cuadrangular que tiene el recinto 1, sus usos, que se albergaba, todo, vamos a analizar otras 2 más, que es el oratorio y el cementerio o zona de enterramiento. Bueno, vamos a analizar en primer lugar el oratorio, claramente. El oratorio consta de un perímetro de 41,20 metros aproximadamente y una superficie de 67,70 metros cuadrados. Se incluye también la torre o alminar y los restos de cimentación del saliente sur. Su lado oeste y norte conserva los restos de cimentación de ladrillo y tierra sobre los que se asientan los alzados del tapial hormigado. Como dato, en el ángulo suroeste se localizan los restos de la fábrica de tapial de una torre que es de planta cuadrada, mientras que en el lado sur y este únicamente se aprecian los restos de cimentación de ladrillo y tierra de cierre del edificio y de un posible contrafuerte. La planta configura un recinto rectangular de 5,12,20 metros, con un saliente en su ángulo suroeste formado por una torre casi cuadrada de 2,90 por 2 por 80 metros, lo que hace que el lado occidental alcance unas dimensiones de 6,65 metros. La estructura de la planta cuadrada o torre supone un elemento más antiguo. Su construcción fue realizada probablemente, o suponemos, coincidimos con el momento del máximo desarrollo de este arrabal de la Risaca, Andalusí. Presenta una cimentación de tapial, mientras que el resto de muros del edificio despliega un esquema constructivo de cimentación de hiladas de ladrillo con tierra, una base de asiento de mortero de cal y el cajón del tapial hormigonado. En el cierre sur del edificio se decidió intervenir con la realización de unos pequeños catas, registrando hasta 3 hiladas de nivel de cimentación. En la primera cata, que la vamos a denominar cata 1,
se realizó entre los restos de un pozo de enterramiento infantil. En este punto se puede determinar la presencia de 2 hiladas de ladrillo, y entre ambas los restos de material cerámico adscrito a una producción esmaltada valenciana de mediados del siglo XIV. Por eso el comercio por el mundo valenciano a la Medina Musilla. La segunda cata, que la vamos a denominar también cata 2, tuvo como objetivo determinar la relación entre el muro de la quibla y los elementos identificados con un mihrab y un al-minbar. Como sabemos, el mihrab y la quibla se orientan hacia el este, hacia la Meca. En este punto se llegaban a conservar hasta 3 hiladas de ladrillo, dando como resultado un registro material de alto valor para precisar el marco fundacional de este edificio. El material más singular consistió en unos fragmentos cerámicos de la producción esmaltada verde y negro del foco de Paterna, Valencia. Esto es lo que hemos dicho de antes como dato para los fanáticos. Se trata de fragmentos correspondientes a la serie clásica, con un enmarcado cronológico de la mitad del siglo XIV, que estaban acompañados de materiales enmarcados de la serie azul valenciana de la segunda mitad más o menos del siglo XIV. Junto con estos hallazgos se puede observar que la estructura identificada con un alminar al minbar correspondía a un momento anterior a la construcción del edificio. La ampliación de esta pequeña cata mostró una relación con los elementos constructivos que se documentaron en la zona interior del oratorio, lo que lleva a plantear su relación con el propio cementerio, que luego hablaremos también claramente. Es un pequeño oratorio islámico de las primeras décadas posteriores a la conquista castellana de la ciudad, tal y como fue interpretado en un primer momento, algo ya apuntado por las actuaciones diferentes y posteriores, con algunos enterramientos de la Makbara que se localizaban bajo su cimentación. Su naturaleza constructiva sugiere una adscripción mudéjar en cuanto a su estilo y materiales empleados, o sea, el mudéjar llegó hasta la Medina Musilla, lo que plantea también la presencia de mano de obra de minoría en la zona de Arrabal, pero su construcción debe retrasarse al menos hasta la mitad del siglo XIV, claro. La torre de tapia como elemento procedente y reutilizado plantea nuevas cuestiones al respecto. La organización del espacio en torno a esta construcción abre nuevas vías interpretativas y parece sugerir la existencia de un edificio religioso islámico, quizás una musalla o un muro de oraciones con un alminar. Posteriormente vamos a hablar del cementerio. Y el cementerio fue se identificó en las excavaciones arqueológicas de 2009 en concreto. Se delimitó un área imprecisa de enterramiento cuando se estaban definiendo los cimientos del edificio interpretado como oratorio. En el verano de 2010, Molina Mas y Ortega Pérez llevaron a cabo la excavación de 7 agrupaciones de huesos y 6 individuos con conexión anatómica, y los restos óseos humanos recuperados fueron objeto de un estudio osteoarqueológico. Encontramos restos claramente. La cronología del cementerio no puede precisarse, pero si bien Robles y Sánchez plantearon la posibilidad de que fuese no solo anterior sino también contemporáneo al oratorio, a jugar por algunos indicios como la reparación de las tapias que cierran el recinto. Molina y Ortega no dudaron en hablar de una necrópolis almohade, que será claramente anterior a la construcción del edificio. O sea, ya no estamos hablando de época de Rey Lobo, estamos hablando de época almohade. En las campañas de excavación iniciadas en el 2018, la primera decisión en campo tuvo que ver con la elección del área a excavar, ya que la Makbara aún no estaba delimitada y era una superficie demasiado grande para acabarla desde el principio como un único conjunto. ¿Por qué se optó? Se optó por la zona más cercana al oratorio,
que coincide con el área en la que en el 2010 se había comenzado a delimitar algunas estructuras funerarias. En un primer momento solo se retiraron esta franja los geotextiles y gravas que protegía el yacimiento, y posteriormente se amplió el área de excavación hacia el sur hasta descubrir toda la superficie que ha delimitado como posible área de enterramientos. Bueno, la zona se decide dividirla de perímetros cuadrados cuya forma y tamaño se adaptará a la estructura de la mazbarra. El espacio excavado ha permitido distinguir varias casuísticas que conllevaron también estrategias diferentes en el proceso de exhumación de los restos humanos. Bueno, por un lado tenemos las hileras de estructuras funerarias de ladrillo que solían compartir uno de sus muros de separación, como por ejemplo la zona de las tumbas 3, 4, 5, 6 y 8, así como las ubicadas al sur de la torre. Estas últimas hasta el momento solo con deposiciones infantiles. Estas tumbas pudieron reutilizarse hasta 3 ocasiones, como parece demostrarse en la tumba 12, ya que se comenzó a excavar en el año 2010. Aunque la media de rehumaciones más habitual por el momento es de 2. En todas se han recuperado sujetos enterrados en posición primaria y perfectamente articulados anatómicamente. O sea, sus posiciones siempre conducen a hipotizar acerca de la sujeción del cuerpo en el proceso de esqueletización, uniones cosofemorales, tobillos unidos, etc. Algunos fueron enterrados en posición de cúbito lateral derecho y otros en el cúbito dorsal. La mayoría con las piernas ligeramente flexionadas, pero todos con la cabeza en el oeste y los pies al este de la tumba, y con su esqueleto facial orientado hacia el sur o sureste en algunas ocasiones, claramente. Todo esto nos lleva a definir una norma cultural y religiosa en el modo de inhumación. Se han hecho análisis en el laboratorio y hay otras áreas en las mazbarras en las que aparecen los huesos humanos aislados o en pequeños grupos, generalmente removidos y en ocasiones en un estado de conservación muy deficiente, no podemos analizarlos claramente, a fin de ponerlos en relación con otros huesos. La mayoría proceden de niveles de rotura del cementerio, posiblemente de los siglos XIV-XV, por lo que es imprescindible un análisis espacial posterior, claro, para poder definir la población demográfica enterrada en la mazbarra. Arqueológicamente se pueden apreciar los diferentes momentos de inhumación, pues su cronología vendrá dada por los resultados que se obtengan en el análisis de C14 de las muestras seleccionadas para la finalidad. Y ya pues hemos acabado todo esto y espero que os haya gustado. Bueno, y ahora vamos a preguntarle a la población qué piensa de este conjunto arqueológico. Vamos a ver si pasa alguien por esta zona. Ah, mire, ya viene alguien hacia aquí. Perdone. ¿Sí? ¿Puedo hacerle alguna pregunta acerca del arrabal, el conjunto arqueológico? No hay problema. ¿Qué piensa usted del patrimonio y de la conservación que se está llevando a cabo sobre el conjunto arqueológico? Pues la verdad es que no estoy muy puesta en el tema de arqueología, pero pienso que no se está llevando bien, ya que lleva muchos años la obra abierta, Desde 2008. Pues no lo sabía, se va desmantelando, enterrando, es lo que he ido viendo pasando por aquí. Y bueno, pienso que es verdad que se podría conceder mucho más dinero para que este patrimonio se tuviera que mantener como tendría que mantenerse. Pienso que se le está dando menos relevancia por ser al final un yacimiento árabe. Entonces, eso, pienso que se podría destinar mucho más y que se podría conservar bastante.
hay una propuesta que dice de volver a echarlo bajo tierra y que la gente echa de menos su plaza. ¿Tú qué opinas? A ver, pues yo entiendo esa necesidad de la gente que eche de menos su plaza, pero también al final hay que entender que es patrimonio y que al final el patrimonio tiene que ser conservado. Pues muchas gracias, de Nada. verdad. Y hasta aquí el conjunto arqueológico de San Esteban. Bueno, tras haber analizado el oratorio, el recinto 1, el cementerio, pues queda concluir que, como hemos visto, este yacimiento arqueológico tuvo mucho que hablar, fue muy desarrollado en los siglos 9, 11, 12, incluso hasta la Edad Media, y ha sido muy importante y hasta la actualidad también ha sido importante, y esperemos que siga siendo importante, que se conserve muy bien y que el patrimonio lo deje bien hecho, que se decida un gran proyecto y así como bromita, un vídeo muy famosillo de una mujer escribiendo un baptisterio romano, pues lo vamos a adaptar a nuestro querido arrabal. ¿Y a quién no le gusta un arrabal de San Esteban del siglo XII? ¿A quién no le va a gustar? Buenas, mis viajeros, de nuevo aquí estamos. Nos encontramos en el convento de Santa Clara, o el Palacio Real de Santa Clara, en el que se situaba la Aljufía. Qué nombre más raro, ¿eh? Bueno, Aljufía, por decirlo así, es como el río Segura, ¿no? El río, lo tenemos en el ayuntamiento. Cogemos y hacemos como una pequeña acequia, por así decirlo, acequia, y que vaya distribuyendo el agua por la zona huertanas de la época islámica de Murcia. Esa acequia pasaba por aquí. Recordemos que el convento de Santa Clara o el Palacio Real era recordado como Alcázar Menor, y el Alcázar Menor se sitúa fuera de la Medina Musilla, fuera de sus murallas, antemurallas y el foso. Esta acequia también formaba parte de ese foso de defensa. Bueno, y recorría varias calles. Una calle, la calle del convento de Santa Clara, la calle de Maestro Alonso y la calle de Asciclo Díaz. Varios investigadores de la Universidad de Murcia y del Ayuntamiento han adentrado dentro de esa acequia, hoy totalmente vacía, no hay agua ya. Bueno, se han encontrado unos arcos de bóveda de ladrillo, se ha encontrado como una especie de noria que hacía subir el agua, y próximamente, o el proyecto que querían hacer era hacerlo visible. Me parece muy buena idea. Pues esta la Aljufía, o acequia mayor, iba para el arrabal, porque recordemos que esto ya era huerta, estaba fuera de la muralla, y distribuía su agua por otras calles, maquinaria necesaria para la distribución del agua y el regadío de la huerta de Murcia. Así funcionó en época islámica y en época medieval, hasta que ya pues, se dejó de usar por nuevos sistemas. Luego podemos retomar que hubo otro arrabal, que es de San Juan de Dios, que lo podemos situar más o menos en Santa Eulalia, con esos enterramientos, su mezquita, lo mismo. O también otro arrabal que se situaría en el barrio del Carmen, o sea, pasando el puente de los Peligros. Pero el más importante es el que hemos analizado ya previamente, que es el arrabal de la Risaca.